Bueno, vamos a comenzar con lo que viene siendo S3 en AWS. ¿Qué es Amazon S3? Bueno, simplemente es un servicio que nos proporciona AWS o Amazon Web Service que nos permite guardar información, ya sea por ejemplo imágenes, archivos, templates. Por ejemplo, cuando queremos guardar un template HTML para después utilizarlo para el envío de Gmails. Podemos guardarlo también para eso. Podemos guardar, o sea, sitios web estáticos. Y bueno, aparte de las imágenes, archivos de todo tipo, PDF, todo lo que se pueden imaginar. Bueno, eso es lo que nos permite Amazon S3. Básicamente sería un storage. Como lo dice la misma palabra en español, sería el almacenamiento de los datos. En este caso, bueno, como le dije anteriormente, serían todos esos datos que nosotros queremos utilizar, por ejemplo, cuando tenemos un formulario y queremos subir un determinado PDF, tipo un CV, con nuestros datos y nuestra imagen de perfil. Bueno, por ejemplo, el CV y la imagen de perfil se podría guardar directamente en lo que viene siendo el servicio de S3 y el resto de datos se guarda en la base de datos. Obviamente, S3, cuando nosotros guardamos un dato, o sea, una imagen, por ejemplo, nos devuelve una URL y esa URL es la que nosotros después utilizamos para poder visualizar esa imagen o archivo o ese template HTML o web. Básicamente, resumido sería eso. ¿Qué nos permite Amazon S3? Bueno, nos permite optimizar los costos, organizar los datos, configurar los controles de acceso. Nosotros cuando configuramos S3 podemos poner ciertas políticas de seguridad. Por ejemplo, podemos poner que si va a ser público o privado. Va a tener ciertas políticas de uso. Por ejemplo, qué tipo de usuario lo va a poder visualizar y poder gestionar estos datos. Y entre otras cosas. Bueno, el funcionamiento. Acá podemos ver un pequeño ejemplo, como lo dije anteriormente. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos nuestra aplicación o sistema y creamos desde nuestro front, supónganse que hemos creado un formulario donde nosotros subimos un archivo y cuando le damos submit al formulario envía ese archivo a S3. Bueno, cuando hace ese proceso del envío de esa imagen o sitio web o archivo a S3, lo que nos devuelve S3 es básicamente una URL, como podemos ver acá, que básicamente es una URL con protocolo HTTPS de toda la vida y que bueno, acá entre corchetes lleva lo que viene siendo el bucket name. Básicamente el bucket sería esa caja donde nosotros vamos a almacenar los datos. Y después, bueno, viene un punto con el S3 que hace referencia a que estamos utilizando el servicio y después Amazon AWS.com. Este sería un ejemplo en el caso de estar utilizando, por ejemplo, un bucket. Y después tenemos otro ejemplo cuando, por ejemplo, subimos un video. También podemos subir video, se me olvidó de decir. eh, por ejemplo, un video MP4. Entonces nos devuelve esta URL, nosotros después copiamos esta URL, la pegamos en nuestro sitio web y se va a visualizar ahí la información. Cuando, por ejemplo, no sé, el usuario quiere ver los detalles de la imagen que subió o el video o el archivo, bueno, con la URL que nos proporciona AWS lo vamos a poder ver. Acá tenemos un ejemplo, sitios web estáticos. O sea, hace referencia nomás que vamos a utilizar JavaScript, CSS, HTML, pero que no tiene, o sea, no tiene por detrás, por ejemplo, un servidor, ni un backend, ni nada por el estilo. Simplemente es un frontend. Que bueno, esto se va a poder almacenar en el storage. Y después, como le dije, el bucket de S3 nos va a devolver a través de una URL HTTP. Cuando el usuario pida la información o haga una petición a ese bucket, le va a devolver este sitio web estático.
Ahora vamos a hablar sobre seguridad. Bueno, como le dije anteriormente, nosotros en S3 tenemos la posibilidad de utilizar políticas y entre otras cosas, pues también poner el hecho de que estos servicios van a ser gestionados de forma privada o pública. Y como podemos ver acá, bueno, la primera parte sería, por ejemplo, cuando nosotros configuramos nuestro servicio S3 como de forma privada, podemos ver que el único propietario que tiene la posibilidad de gestionar, subir, eliminar o obtener esa información de los buckets de S3 es el propio dueño de la cuenta. En el caso de que lo haya puesto en privado, acá obviamente el resto de personas, anyone else, no lo van a poder gestionar. Después tenemos el público, que bueno, ya el público sí, tanto el dueño como el resto de personas lo van a poder gestionar, toda la información que se está subiendo, entonces bueno, es únicamente esa la diferencia. Y después tenemos los Access Policy, que bueno, por ejemplo, el propio dueño crea una política de acceso o control de acceso a cada archivo que se va subiendo, información dentro del bucket. Entonces, por ejemplo, el propio dueño de la cuenta puede crear un usuario A o B o el que quiera y ese usuario le puede dar ciertas políticas de uso para gestionar S3. Por ejemplo, al usuario A le puede dar los controles de acceso para gestionar información y, por ejemplo, el usuario B se los prohíbe. O sea, crea dos usuarios, uno se lo prohíbe y otro se lo habilita. Controles de acceso en S3. Vamos a ver qué es eso. Bueno, básicamente un control de accesos o lo que estuvimos diciendo de las políticas se ven reflejadas de la siguiente forma. Es, como podemos ver en la imagen, es un JSON donde tenemos cierta información de la política generada por el propio dueño de la cuenta. Acá podemos ver, por ejemplo, la versión de la política, de qué fecha es, el ID, el statement. Bueno, después tenemos el efecto, el principal, la acción, etc. Tenemos los recursos, la condición. Y esta política es la que después el propio dueño se la habilita a ciertos usuarios o a cierto grupo de usuarios. Acuérdense que también tenemos grupos de usuarios en AWS. Después tenemos lo que viene siendo Amazon S3 ASL o ACL. Esto lo que significa es Access Control Policy, que lo que nos permite es lo que estuvimos viendo anteriormente, es un tipo de política. En este caso se utiliza un archivo XML que bueno, es como un JSON pero de diferente estructura y bueno, que esta política se utiliza justamente para que nos permita, por ejemplo en este caso, acá nos dice permiso full control, entonces podemos tener control total, ya sea de eliminar, obtener, actualizar, de todo tipo de cambios que podemos hacer en S3. Bueno, cuando hablamos de seguridad en S3, obviamente también hablamos de lo que viene siendo CORS. ¿Qué es un CORS? Bueno, CORS lo que nos permite básicamente es darle cierta seguridad a nuestros servicios de AWS. No solamente en AWS sucede esto, sino que en todo tipo de otros servidores cloud y otros tipos de base de datos que existen. Bueno, CORS es un método, o por así decirlo, una configuración de seguridad que lo que hace es que si, por ejemplo, nosotros desde nuestro sitio web queremos obtener una información a este servidor o a este servicio, lo que nos va a tirar al course va a ser una política de básicamente de error, de que no estamos permitidos utilizar esta información y por lo tanto en el frontend o el navegador nos va a tirar un error ahí en consola que nos va a decir que bueno, hay un error de course porque no tenemos permitido ingresar a este servidor o a este servicio. Acá podemos ver un ejemplo de la configuración del course. En este caso se está utilizando, por lo que estoy viendo,
y XML. Pero también, bueno, nosotros, por ejemplo, la configuración de CORS lo podemos hacer desde el mismo servicio que se está tirando este error, para que, bueno, pueda permitir que cierta aplicación, por ejemplo, la URL de nuestro sitio web, de nuestra empresa, pueda acceder a este servicio. Entonces, eso se gestiona y se configura automáticamente por el usuario que lo permita. Y bueno, cualquier cosa, si quieren ver más qué es CORS, pueden ir a buscar en YouTube. Es algo sencillo, pero bueno. Bueno, los conceptos claves de S3 es que, bueno, nos permite el almacenamiento a nivel de objetos, lo que significa que, bueno, si nosotros, por ejemplo, queremos cambiar un archivo que hemos subido en S3, lo tenemos que hacer a nivel de objeto, modificando el mismo archivo. Por otro lado, nos permite almacenar tantos datos como queramos, o sea, el escalamiento de lectura y escritura es automático, por lo cual, bueno, también eso depende de si tenemos mayor cantidad de datos, obviamente el costo va a ser mayor, pero bueno. Eh, Después tenemos lo que viene siendo los datos se almacenan de forma redundante en todas las zonas de disponibilidad, lo que significa es que, por ejemplo, si hay un accidente con o sea, que nos proporciona el servicio, con los datos de nuestro servicio, hay otras zonas de disponibilidad dentro de la región que nos van a permitir obtener la misma información sin necesidad de estar esperando que se arregle ese servidor, básicamente. Después tenemos, incluye notificaciones de eventos que permite configuración de notificaciones automáticas. Por ejemplo, cuando ocurren ciertos eventos, por ejemplo, cuando eliminamos una imagen en un archivo, o subimos un archivo, una imagen, o actualizamos un video, etcétera. Bueno, todas esas notificaciones nos va a estar dando AWS. Pero bueno, ahora le voy a demostrar un pequeño ejemplo de cómo se configura en la misma consola de AWS, así que bueno, vamos con eso. Bueno, es bastante sencillo, nos vamos a la consola de AWS, vamos a buscar S3, le vamos a dar clic acá en el primer servicio que aparece. Y como podemos ver acá, al principio si no tenemos ningún S3 creado, acá nos va a decir de crear un bucket, que el bucket básicamente sería la caja donde va a almacenar todos esos archivos, imágenes, videos y plantillas. Así que bueno, le vamos a dar a crear la bucket, bastante fácil. Y bueno, acá podemos configurar todo lo que viene siendo el bucket. Tenemos, por ejemplo, la región donde se va a estar utilizando. En este caso va a ser Norte de Virginia. Uso general, uso directo. Bueno, esto depende de ustedes qué quieran hacer. Nombre del bucket. Por ejemplo, mi bucket 000. O después de poner el nombre del bucket, bueno, acá copio la configuración del bucket existente. Esto es opcional. Propiedad de objetos. ACL deshabilitados. Recomendado. ACL habilitados. Esto acuérdense que era lo que vimos del control de las políticas. Propiedad del objeto, aplicó el propietario del bucket. Bueno, acá tenemos la configuración de bloqueo de acceso público para este bucket. Por ejemplo, acá tenemos la configuración de bloqueo a todo el acceso público. Lo podemos deshabilitar directamente y lo podemos dejar que sea público. Pero bueno, esto depende de qué uso le quieren dar ustedes. Acá, bueno, nos tira un alarme de desactivar el bloqueo de todo acceso público. Puede provocar que este buque y todos los objetos se vuelven públicos. Básicamente sería eso. Y bueno, acá por ejemplo tenemos control de versiones bucket. eh, lo podemos deshabilitar o activar. De momento lo voy a desactivar. Total, esto va a ser un ejemplo, no lo estoy utilizando. Acá, bueno, podemos agregar etiquetas, cifrado predeterminado, cifrado del servidor con claves administradas de AWS, S3.
Bueno, esto sería lo que viene siendo la seguridad. Y después, bueno, acá tenemos clave de bucket y todo el resto de cosas. Bueno, le vamos a dar crear bucket. Dice, después de crear el bucket puede cargar archivos y carpetas con... bla, bla, bla. Bueno, nos faltó acá activar el alert, que es lo que nos permite que sea público. Y acá aparece... Ah, bueno, cierto. Eh, Acuérdense que, bueno, el nombre del buque tiene que ser único. Así que tampoco tienen que buscar un nombre que se repita en otra parte de AWS. Por ejemplo, ahí ya nos dice que este buque ya existe, por lo tanto tenemos que buscar otro. Por ejemplo, voy a poner... Bueno, ahí me dice que no contiene... Ahí está. Ahí pasó la validación. Crear. Ahí nos crea el bucket. Ahí nos dice la región, el acceso YAM, que esto sería el usuario que va a tener acceso a este bucket, nombre del bucket, fecha de creación. Bueno, por ejemplo, acá podemos entrar dentro del bucket para ir cargando los datos. Y por ejemplo, acá, bueno, podemos cargar lo que viene siendo lo que le había dicho yo anteriormente, lo que viene siendo los archivos, las imágenes. Por ejemplo, acá uno le da ahí. Acá puedes crear una carpeta o un archivo para guardar toda la información. Y bueno, el destino va a ser nuestro bucket. Y este sería la URL que nos proporciona AWS, que sería el destino. Y acá podemos cargar la información básicamente. Obviamente la podemos eliminar y eso, pero bueno.